Bueno, Sol, hemos visto un informe que hace referencia especialmente a las carreras terciarias en la provincia de La Rioja y números de cantidad de alumnos, cantidad de carreras, cómo ha ido evolucionando, pero hay algunas contradicciones que a ustedes les ha llamado la atención, ¿verdad? Exactamente, sí, en este informe que realizamos junto a Romina de Luca, que ella es investigadora del CONICET, justamente ponemos la lupa sobre los institutos de formación docente y como bien mencionabas, acá tenemos varios indicadores, porque por un lado tenemos la cantidad de institutos, la cantidad de matrícula de esos institutos, es decir, los estudiantes para ser docentes, la cantidad de egresados docentes y además esto también comparándolo con el tamaño del sistema educativo de cada una de las provincias, ¿no? Porque va a ser esa demanda potencial una vez que los docentes efectivamente se egresan, ¿no? Este tema en particular, esto último, nos pareció fundamental en todo este contexto que ya se está hablando de la caída de la natalidad, ¿no? Que es una tendencia, a nivel global, que Argentina, por supuesto, no se queda afuera, y que vamos a estar viendo sobre todo en los próximos años que van a empezar a verse esos efectos, que se estima que la matrícula de tanto, primero nivel inicial, pero que después se va a replicar a primario y secundario, va a caer un 31% aproximadamente, ¿no? Entonces, en este contexto es fundamental ver los docentes que se egresan. Discúlpame, Sol, ¿en cuánto Sí. tiempo creen que va a caer la matrícula ese de 30%? Bueno, ahora lo que vemos es que en estos últimos 5 años Sí. cayó un 36%. Entonces, deberíamos calcular más o menos unos 3, 4 años más cuando esos chicos, esa menor cantidad de chicos, mejor dicho, empiece a entrar, efectivamente al sistema educativo, Al ¿no? sistema educativo. Con lo cual, entonces, si cae la matrícula, obviamente vamos a necesitar menos docentes, con lo cual cada vez la carrera de docentes va a necesitar menos alumnos. Eso es más o menos la conclusión, las primeras conclusiones que van sacando. Exactamente, y la cuestión también va a ser, esos docentes que ya se egresaron, de qué manera se van a insertar al mercado laboral, ¿no? Tal vez cómo se repiensa todo el sistema. Acá lo que veíamos es que a nivel nacional, la cantidad de egresados docentes en los últimos 10 años que nosotros hicimos este análisis, creció un 54%, y que esta demanda potencial en nivel inicial, primario y secundario, la matrícula aumentó solamente un 1%, o sea, está bastante estable. Y además esto que mencionábamos, ¿no? Esperamos que en los próximos años encima haya una caída. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Hay ciertas carreras, esto es también un dato no menor, que se demandan más que otras, pero por una situación de cuántos docentes tenemos hoy en día, ¿no? Estos datos no los tenemos en el informe porque no están abiertos, pero un poco, lo que comentan los directores, otros docentes, gente que se dedica a la formación, lo que te dicen es, por ejemplo, profesores de educación física, profesores de nivel inicial, de nivel primario, hay una mayor cantidad de docentes y pueden llegar a tardar tal vez hasta 10 años para conseguir poder titularizar el cargo, mientras que de repente, profesores de matemática, de química, de idiomas, no se consiguen. Y capaz que terminás teniendo que recurrir a otros profesionales no docentes para poder cubrir esos cargos, ¿no? A ver, espera, Entonces, este dato es importantísimo el que estás dando. Profesor de educación física, profesor de educación inicial y una más me dijiste. ¿Y nivel primario, sí. Y nivel primario, son los que hay muchos en estos momentos. Y los que hay pocos, ¿cuáles son? Repetime. Más todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, Sí. matemática, química, idiomas también. Matemática. Entonces, bien. sí. Entonces, un poco también a la hora de, ya sea, abrir nuevas carreras o tal vez repensar las carreras, los institutos que ya están abiertos en este momento, pero tal vez ser más estratégicos, ¿no? Desde el Estado incluso, esto debería ser una política de Estado, esos recursos que tenemos, que se invierten hoy en día en formación docente, que además sabemos que en Argentina los recursos siempre son escasos, pensarlos estratégicamente para lo que se necesita hoy en día, para dónde se necesita, porque no es lo mismo en las distintas provincias y en las distintas zonas incluso dentro de la provincia, y también, pensando ya a futuro, ¿no? En lo que se va a necesitar. ¿Ustedes tienen el dato de cuántos institutos tiene la provincia de La Rioja?
Sí, a ver, dame un segundo, ya te Sí, digo, a nivel nacional sí, nosotros tenemos que hay 1.492 institutos y que además 1400. esto Ajá. representó un aumento en los últimos años. Y en La Rioja en particular, dame un segundo, perdón, es Sí. que son tantas provincias, nuestro sistema nos complica. Bueno, son 30 y se mantuvieron relativamente estables en este periodo de Claro, los no se crearon nuevos. 10 últimos En otras años. provincias sí se crearon algunos nuevos, ¿no? O en otras provincias se Exactamente. bajaron también, sí. Y la cantidad de alumnos, me decís que la cantidad de alumnos más o menos se mantiene el promedio en la provincia de La Rioja en los últimos 10 años. Sí, la cantidad de alumnos de lo que es inicial, primario y secundario, que va a ser esa demanda, Sí. cae, pero un 3%, pero Ah, bueno, tal vez ya se empieza como a ver un poco esta caída de la que hablábamos, y la cantidad de egresados crece un 13%. Entonces, hay un desbalance, es cierto que tal vez no es tan grande como a nivel nacional, que veíamos 54 versus 1, pero bueno, siempre se puede repensar y además también teniendo en cuenta esto, ¿no? De qué carreras en particular se pueden llegar a mm. necesitar en la provincia. Sol, es interesantísimo el trabajo que han realizado, es muy bueno porque es una manera de planificar. ¿Y ustedes qué ven, más allá de esto que me mencionabas, matemática, química e idiomas que se debería impulsar? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el trabajo de los gobiernos en la planificación de educación a la hora de los institutos de formación en estos momentos para adelante? Bueno, esto que mencionas es la palabra, es Mm, el problema que todos nos dicen, es eso, la ausencia de planificación, ¿no? mm, Por un lado, bueno, esto, tal vez que no se están pensando de manera estratégica las carreras, ya sea por cuáles se necesitan y por la zona geográfica. Y otra cuestión no menor es que nosotros tenemos institutos que son estatales e institutos que son privados, ¿no? Los privados en gran parte reciben aportes estatales. En muchas ocasiones los sueldos de los privados los pagan hasta un 100% el Estado, ¿no? Y tampoco hay como una coordinación estratégica en ese sentido. Muchas veces pasa que en ciudades que son chiquitas, que tal vez no tienen una demanda, lo que decíamos, una vez que esos docentes se egresen, muy amplia, de repente tenés un instituto estatal, que, bueno, los aportes son 100% estatales, y uno privado que también tiene subvenciones, que ofrecen la misma carrera. Entonces, como que están ahí luchando también, tal vez por esa misma matrícula de alumnos. Y lo cierto es que no es lo más conveniente, si bien obviamente el privado puede elegir la carrera que quiera, porque va más allá tal vez de esta planificación estatal, pero bueno, si son con aportes estatales, de vuelta también se tiene que repensar estas cuestiones. mm. Bueno, ¿y alguna otra conclusión que hayan llegado que les haya parecido importante destacar? No, por ahí también otro tema era esto que hablábamos de la cantidad de institutos, que Sí. bueno, si bien tal vez en La Rioja justo no es la situación que vimos que aumentó a lo largo de los años y que también hubo como un aumento de esto, ¿no? De la oferta, pero sin garantizar ciertas condiciones de calidad. Sobre todo los profesorados muchas veces comparten el edificio tal vez con una escuela, pero en turno noche, no tienen la tecnología o los materiales adecuados, no tienen los docentes calificados, que son como estos docentes de docentes. Entonces también como ver esto, ¿no? Está bien, se amplió esta oferta, se puede llegar a más gente, pero bueno, en detrimento de la Mm. calidad, que no es lo ideal, ¿no? Mira, acá un oyente me plantea algo, te voy a preguntar a qué posición tenés Sí. vos al respecto. Me dice, lo que también ayudaría es que las aulas no tengan tantos alumnos, que no debería superar, me dice, el mensaje concreto es lo que también ayudaría es que por aula solo existan 20 alumnos, no como ahora que, por ejemplo, acá en La Rioja hay de 28 a 32 alumnos en algunos casos. ¿Qué pensás al respecto? Sí, no, esto que menciona la verdad es que es fundamental. Nos pasa que, por ejemplo, a nivel país, el promedio a nivel país es que hoy en día hay 23 alumnos por docente, ¿no? En cada Ujú. aula. Sabemos que los promedios ocultan un montón de realidades diferentes y que, como bien mencionan, hay aulas de 30 alumnos, hay aulas de 40 alumnos incluso, dependiendo de la zona. Eh, un poco esta caída de la natalidad también puede ser una oportunidad, por decirlo así de una manera, bueno, para repensar también esto, ¿no? Cómo se conforma el aula, porque va a haber menos alumnos, se puede pensar, bueno, si de repente tenemos menos alumnos por docente, que facilita de cierta manera la enseñanza, y otras estrategias por ahí que se están aplicando también
en otros países, es que a veces quedan, bueno, aulas directamente con muy pocos alumnos en algunas zonas. Lo que se puede hacer muchas veces es juntar el aula, pero que de repente haya 2 docentes por aula, entonces uno tal vez dicta la clase, el otro está más bien con las dudas prácticas con los chicos. Son diferentes sistemas tal vez o maneras de reorganizar estos recursos que decíamos. Así bueno, es también el momento de ponernos a pensar todas estas cosas, ¿no? Pero poner como este tema sobre la mesa porque es algo que indudablemente va a pasar. Sol, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación. Con la lógica de que va a bajar o sea, que está bajando la natalidad, es lógico que vamos a tener menos alumnos en las escuelas. Eso es 1 más 1, 2. Y ellos dicen, bueno, eso también va a significar que vamos a necesitar menos docentes. Con la cantidad de institutos que tenemos en estos momentos en la República Argentina, La Rioja incluida, va a haber mucho docente que va a estudiar, que se va a recibir y que no va a tener trabajo. Bueno, hoy lo que me menciona es que los profesores de educación física, los de educación inicial y educación primaria, les cuesta hasta 10 años lograr la titularización. Todo lo contrario para los profes de matemática, química e idiomas, que son un poco más solicitados. Dejo abierta la posibilidad para que ustedes oyentes participen y planteen también cómo ven porque esta cuestión, porque es cierto, es una planificación. Pues si hay que cerrar el instituto, no hay que cerrarlo el instituto, pero sí encararlo hacia lo que vamos a necesitar de acá en el futuro. Mira, yo vengo de un lugar como es Olta, sí, donde Olta siempre ha generado mucho docente, porque ha tenido el Instituto de Formación allí y sale mucho docente. Pero vos vas viendo con el tiempo que obviamente que ya para Olta no hay lugar, porque ya están todos cubiertos los lugares, entonces los chicos de Olta que se reciben se tuvieron que ir, especialmente se fueron al sur, ¿sí? En estos momentos están en el sur del país y otros en San Luis también, son los 2 lugares que más se ha elegido. Y vos decís, ¿qué sentido tiene estudiar una carrera para irte de tu lugar? Deberías estudiar una carrera para que vos te puedas quedar en tu lugar y trabajar en tu lugar, en el lugar donde vos te has criado, ¿no? Pasa que igual también La Rioja es una provincia chica, ¿no? Entonces también tenemos mucho, afortunadamente, pero no me parece mal la oportunidad de que puedas ir a otros lugares donde por